Bienvenidos a la segunda semana de nuestros grupos pequeños de adultos. Hoy vamos a estudiar el Evangelio por el domingo próximo, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, empezando con el versículo 34. Y en este Evangelio estamos continuando el conflicto entre Jesucristo y los fariseos y las otras autoridades en la ciudad de Jerusalén. Recuerden que por la mayoría de su tiempo público, de su misión, Cristo estaba platicando en Galilea, en los pueblitos. Y en esos pueblitos era la situación como en la mayoría de los pueblitos. La mayoría de la gente piensa en la misma manera, tienen las mismas ideas, las mismas perspectivas, pero en Jerusalén es una ciudad grande y hay personas de diferentes lugares que viven allá con diferentes perspectivas y especialmente hay muchos de las autoridades religiosas que tienen diferentes ideas, diferentes teologías y diferentes preocupaciones. Uno de esos grupos es los fariseos. Y es los fariseos con quien Cristo está hablando hoy. Recuerda que en el capítulo 21, Cristo llegó en Jerusalén en el Día de las Ramas. Y por algunos días, Él estaba diciendo palabras de aviso a las autoridades, diciéndoles que ellos tienen autoridad, pero ellos van a perder su autoridad si no arrepienten, si no convierten y seguir a Cristo. Pero no quieren responder, no quieren aceptar esta invitación. Y en el domingo pasado tuvimos la trampa de los saduceos, cuando ellos estaban pidiendo si es lícito pagar el impuesto a los romanos. Hoy es los fariseos preguntando a Cristo. Y los fariseos tienen una perspectiva interesante. Ellos eran un grupo formado más o menos 100 años antes de Cristo. Y ellos estaban mirando alrededor y preguntando, eran debajo la autoridad de Roma. Y ellos preguntaron, ¿por qué Dios no está protegiéndonos? ¿Por qué Dios no está dándonos nuestra independencia? Sabemos que Dios quiere ser nuestro rey, nuestro solo rey. Pero Él está permitiendo el César controlar sobre nosotros. Y ellos estaban preguntando por qué. Y su respuesta, su idea, era que Dios no estaba protegiendo a la gente porque la gente no era infiel. Y si todos pueden seguir la ley, si todos pueden cumplir la ley totalmente, todas las leyes, Dios va a venir y castigar a los romanos y renovar la independencia de Judea. Pues por los fariseos, todas las leyes eran importantes. No era ninguna ley más importante. Todos eran esenciales. También en Jerusalén hay otras personas con diferentes opiniones. Hay personas especialmente que vieron a Roma y una de las prácticas de Roma, su guerra no era muy grande, pero era muy, muy rápido. Y cuando había un problema en un lugar, en su reino, en su empire, ellos fueron muy rápidamente para destruir a esa gente. Y sin preguntar nada, sin juez, solo destruyen las personas que causaron problemas. Ellos querían paz. Y los israelitas, los judíos,
a muchos dijeron, ahora tenemos paz. Los romanos están protegiendo el templo, podemos dar culto en el templo, podemos seguir la mayoría de las leyes. Posiblemente podemos faltar en algunas cosas para continuar esa relación de paz con Roma. Y especialmente vamos a decir cuando el Sanedrín está probando a Cristo, que el sumo sacerdote dice que es mejor que uno se muere, aún se está matado, pero si uno se muere, es mejor que los romanos vienen y destruir todo el templo y toda la nación. Por eso, por ellos pensaron que era importante a tener algunos compromisos en la ley. Por los fariseos, ellos piensan que esta pregunta es una trampa. Si Cristo dice que hay una ley que es más importante, Él está diciendo que la gente no necesita cumplir toda la ley. Y Cristo no es fiel, no es obediente a Dios. Pero si Cristo dice que todos son importantes y no hay una ley más importante, los fariseos pueden decir que Cristo está causando algunos problemas con los romanos y los romanos van a venir y destruir ley y posiblemente otras personas también. Pero Cristo, como en el pasado, como en las otras trampas, Él puede responder en una manera que muestra a los fariseos y a las otras personas, que muestra a los fariseos su equivoca y que puede explicar la ley en una manera que no hay ninguna otra persona que puede. Cristo va primeramente al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. El libro de Deuteronomio estaba escrito por Moisés en el fin de su vida. Y él está recordando a los israelitas de todo lo que Dios hizo desde su éxodo de Egipto hasta su llegado en la frontera de Canaán, de la tierra prometida. Y Moisés quiere recordarles de la ley y también quiere dar un resumen de la ley. Y en capítulo 6, versículo 5, Moisés está diciendo qué es el espíritu de la ley, qué es el corazón de la ley, qué es en el centro de la ley. Porque por Moisés es más que simplemente cumplir algunos mandamientos. Es un espíritu, es una manera de vivir. Pues Moisés dice, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Cristo puede oír este mandamiento y entender que es la fundación de toda la ley. Todas las prescripciones de la ley son las cosas que Dios dice para mostrar nuestro amor. Pero la fundación de la ley es nuestro amor para Dios. Pero Cristo sabe también que este no es suficiente, porque puede dar la idea que es suficiente simplemente cumplir nuestras obligaciones religiosas por nosotros. Hay personas, es una tentación, que una persona puede pensar que están cumpliendo la voluntad de Dios si asisten a la misa, pasar tiempo en oración y
hacer su diezmo y estudiar la fe, pero no sirven sus prójimos, no aman sus prójimos, no cuidan por su familia. Y Cristo quiere enseñar que no es así. Si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro prójimo. Y por eso Cristo también incluye un segundo ley. Y este es del libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18. Y 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante ver que esta ley no es presentado como un resumen de la ley. En verdad es uno de muchas leyes, y en el texto de Levítico no tiene más peso que las otras leyes. Es simplemente uno entre muchos. Pero Cristo, porque Él sabe el corazón de Dios, Él conoce el corazón de Dios. Cuando Él lee esta ley, Él puede entender que es más importante, que es como el mandamiento de Moisés en Deuteronomio. Esta ley también es parte de la fundación de la ley. Cristo está mostrándonos que Él, primeramente, Él respeta las Escrituras. Cuando Moisés da una ley, y las Escrituras dan una ley que es entendido como un resumen de la ley, Cristo lo escucha. Y Él sabe que este es un resumen de la ley. Pero también Cristo es el intérprete fiel de las Escrituras. Y Él tiene una autoridad que es más que la autoridad que otros tienen simplemente por estudiar. Cristo tiene una autoridad por ser el Hijo de Dios. Y por eso Él puede reconocer que este mandamiento es más profundo que los otros mandamientos. Es parte de la fundación de toda la ley. Bueno, Cristo está mostrándonos que estos dos leyes, amar a Dios y amar al prójimo, juntos forman la fundación de la ley, forman la fundación de nuestra obligación como humanos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Dios. Bueno, en nuestro estudio hoy queremos considerar las maneras en que estos dos leyes funcionan juntos, si están juntos, y también queremos considerar la manera en que cumplimos estos dos mandamientos. Dios les bendiga.